Muy buenos días, amadas hermanas. Qué bendición volvernos a encontrar para continuar con este estudio del libro de los Hechos, un estudio que ha sido tan impactante para cada una de nosotras, donde hemos aprendido un sinnúmero de principios que nos han dejado los apóstoles. Hoy continuaremos con el primer viaje misionero del apóstol Pablo. El capítulo que hoy día vamos a estudiar es el capítulo 14. Me impresionan los principios y las estrategias, las enseñanzas que nos dejaron los discípulos para poder predicar este mensaje de amor. Ese es el llamado que hemos recibido de nuestro amado Yeshua, donde vemos, ahí lo vemos en Mateo capítulo 28, del 19 al 20, donde nos dice: id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el llamado que tenemos de parte de nuestro amado Yeshua. Y Hechos es la continuación de este mandato de parte de nuestro amado Mesías, donde nos dice que vayamos y prediquemos esta palabra a toda criatura. Nosotras nos hemos identificado con este libro de los Hechos, al igual que los apóstoles. También tenemos el llamado de enseñar la Torá, de enseñar esta instrucción. ¿A quiénes? A nuestros hijos. ¿A quiénes? A nuestra familia. Debemos comenzar con nuestra familia, con nuestros hijos. Y es maravilloso ver que Dios al elegir a sus discípulos, eligió gente sencillas. Esto a mí me impresiona muchísimo, de ver que el Señor no eligió a doctos de la ley, no eligió a personas capacitadas con estudios académicos, no. El Señor eligió a gente sencillas, como vemos los discípulos, eran pescadores, eran hombres del vulgo, gente sin preparación. Pero Dios, ¿para qué los escogió? Dios los escogió a todas las personas, a todos estos discípulos que no tenían preparación, que no tenían diplomas, que no tenían carreras, que no tenían diplomacia. Las escogió. ¿Para qué? Para mostrar su poder en ellos, para hacer cosas maravillosas en ellos. Y es lo mismo que el Señor está haciendo con nosotras. Nos ha escogido a cada una de las que estamos aquí para hacer cosas maravillosas con nosotras. Aunque no tengamos diplomas, aunque no tengamos profesión, aunque no sepamos cómo hablar, cómo expresarnos, el Señor nos ha escogido. ¿Por qué? Porque el que hace la obra, el que habla, no somos nosotros, no es el que lleva la palabra, sino el Señor dentro de aquel que lleva la palabra. Es maravilloso ver cómo Dios hace las cosas, es maravilloso ver cómo Dios obra, ¿sí? Y en Hechos 2 vimos cómo la gente se maravillaba cuando oyeron hablar a los discípulos, las maravillas del Señor, y lo hacían en diferentes idiomas. Imagínense, gentes que no tenían preparación, hombres que no tenían estudios, que no tenían idiomas, pero sin embargo, en el día, cuando se derramó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice que los discípulos hablaban diferentes idiomas, y es ahí cuando la gente sí quedó sorprendida y decían: ¿no son estos todos galileos? Se quedaron maravillados. ¿Por qué? Porque sabían que eran personas que no tenían preparación, y que es más, también vemos que los discípulos eran conocidos cuando hablaban que habían estado con Jesús. Dios usa gentes ordinarias para hacer cosas extraordinarias, para que al final sea evidente que el que hizo todo fue Él. Si usted lleva una palabra y esa palabra llega al corazón de alguna persona, recuerde que no es usted la que está hablando es el Señor. El Señor es que está hablando. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Y sea Él pues llevándose toda la gloria y toda la alabanza, porque la gloria y la alabanza solamente le pertenecen al Señor. Y dice su palabra que Él no la comparte con nadie, ¿sí? Con nadie. Así que nunca debemos sentirnos que no somos nada. O sea, esta hermana nunca se sienta que no es nada, que no vale para Dios, no. Recordemos que Dios usa lo necio del mundo. Dios usa lo que no es. Dios usa lo vil. Dios usa lo menospreciado. ¿Para qué? Para hacer lo que es, ¿sí? Para hacer cosas extraordinarias, para que su nombre sea siempre glorificado. Y hoy, en el capítulo 14, aprenderemos lo que Dios puede hacer
con aquellos que deciden seguirle, con aquellas mujeres que deciden seguirle y deciden obedecer su palabra, con aquellas mujeres que son como Débora, que les gusta escuchar y que saben escuchar el llamado del Señor. Hechos capítulo 14, verso 1, y arrancamos. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Previamente, en el capítulo 13, vimos que fueron expulsados de Antioquía de Pisidia. Hay dos Pisidia en el Nuevo Testamento que hay que tratar de no confundirlas. Esta no es la Antioquía de Pisidia, de la que habla Hechos 11, 26, donde los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Esta Antioquía de Iconio está situada en la que hoy es Turquía, a unos 100 kilómetros al este y un poco al sur de Antioquía de Pisidia, en una meseta de algo más de 1000 metros de elevación. Esta región es una región rural, pueblo de aldeas rurales. No son como las ciudades de Atenas, de Roma, como Corintios, que eran ciudades muy grandes. No, estos son pueblos pequeños. Iconio es un pueblo pequeño. Y fue aquí, en Iconio, donde llegaron los apóstoles, donde llegó Pablo y Bernabé. Al llegar, dice que se dirigieron, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Cuando ellos llegan, directamente ellos van a las sinagogas. ¿Por qué? Porque era ahí donde se predicaba, donde se enseñaba las escrituras. Y dice la palabra que se les dio la oportunidad a ellos de hablar. Y dice en el verso, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Lucas aquí no recoge el sermón de Pablo, solo señala que hablaron como acostumbraron. Esto es tal como habían hecho en Antioquía de Pisidia. Y el resultado fue similar. Una gran multitud de judíos y asimismo de griegos dice que creyeron en la palabra del Señor. En estos pueblitos habían dos tipos de personas, asistían en las sinagogas, por ejemplo, judíos griegos y también gentes extranjeras, gentes del pueblo. Esas personas no tenían otra alternativa de conocer a Dios. Estaba el Dios de Israel, el Dios de los judíos, la sinagoga, los cultos paganos, donde rendían culto a la diosa Diana y también a la diosa Afrodita. Y estaban ahí. Y la característica, que esto es muy importante de analizarla, que la característica de los judíos, ¿sí? De la fe de los judíos, que se vivía en este tiempo, en el contexto de la familia, como la esposa, el esposo, los hijos, estas personas dice que guardaban la palabra del Señor, y esas personas dice que adoraban a Dios y le enseñaban a sus hijos, ¿sí? Alabar a Dios, le enseñaban a sus hijos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, estas gentes se quedaban sorprendidas de ver cómo Dios cómo ellos le enseñaban a sus hijos esta corrección y los ordenaban. O sea, eran familias ordenadas. Ahí es cuando podemos ver que Dios es un Dios de orden. Cuando en nuestras vidas practicamos el orden, las personas que están fuera, que nos ven, o sea, se quedan impactadas. Y la gente es de Iconio, ¿sí? La gente, por ejemplo, los griegos, los de los otros pueblos se quedaban impactados porque veían que la familia judía era muy diferente a ellos. Entonces, los judíos eran vistos como gentes cultas y ordenadas, y estas personas no tenían otra alternativa que ellos, porque ellos no conocían nada, como decía, solamente conocían los templos paganos, conocían la prostitución, las drogas, y al mismo tiempo rendían culto a sus dioses, como dije, la diosa Afrodita y la diosa pagana, iban también ahí, pero como que todo estaba ahí, como que aunque iban a la sinagoga, como que todo seguía igual. Pero de pronto ven, ¿sí? De pronto ven que llega pues un estudiante de Jerusalén, y el mensaje
llevan el mensaje de Jesucristo resucitado. Entonces es ahí cuando Pablo les habla de Yeshua, les habla que Cristo Jesús murió y que resucitó. Entonces creyó, dice, una gran multitud de judíos y asimismo como de griegos. O sea, creyeron a la predicación de este estudiante que llegó, y ese estudiante no era nada menos que Pablo, ¿sí? Nada menos él había sido estudiado, como sabemos, a los pies de Gamaliel. Tremendo. Y el mensaje que les llevó fue de Cristo resucitado y que él podía, pues en Cristo podíamos ser hallados, perdonados nuestros pecados. Entonces dice que la gran multitud de judíos y de asimismo de griegos creyeron a la palabra de ellos. Y en esta sinagoga donde vemos que entran los judíos, ¿sí? Una réplica más o menos, entran los judíos y aquí ellos predican la palabra del Señor. Versos 2 y 3. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Verso 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí podemos ver, dice que creyó una gran multitud de personas, griegos, aún judíos creyeron. Y los más impactados que vimos, no fueron los que, por ejemplo, guardaban la Torá, los que guardaban los mandamientos, los observantes de la ley, los que ayunaban, no, los más impactados fueron los griegos, ¿sí? Los que no guardaban Shabbat, los que no guardaban las fiestas, ellos fueron más impactados. ¿Por qué? Porque los griegos en sí, ellos conocían por sus antepasados, por sus patriarcas, que eran de la casa de Israel y que habían sido desterrados por causa de sus pecados. Pero de repente viene Pablo, vienen los discípulos, le dice que todos sus pecados y los pecados de sus generaciones son perdonadas por medio del Mesías crucificado. Este mensaje les trae a ellos esperanza, ya que estaban fuera del pacto. Y empiezan pues ellos a creer en el mensaje de los apóstoles. Y como vemos que dice aquí, más los judíos que no creían. ¿Y quiénes eran estos judíos que no creían? Bueno, ellos eran estos judíos eran los que eran los líderes, ¿sí? Estos judíos eran los líderes que estaban celosos. ¿Y por qué estaban celosos estos líderes? Estaban celosos porque una vez, pues, que ya estos judíos, estos griegos, estas personas ya estaban viendo esta nueva oportunidad que les traía a ellos esperanza de saber que ahora sus pecados podían ser perdonados si ellos se volvían a la ley de la cual pues les habló pues Moisés a nuestros antepasados. Entonces ellos ya se iban yendo de la sinagoga. Entonces, ¿qué sucede cuando ya pues los hermanos, la comunidad se van? Entonces, ¿qué merman? Merman las ofrendas, merman los diezmos. Entonces, por eso estos judíos líderes estaban celosos porque sus ganancias irían a disminuir, porque la gente pues se les iba a ir. Entonces, ellos comienzan pues a hacer alborotos, dice, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Pero aquí hay algo muy impactante que habla el versículo 3. De verdad que es muy impactante. Yo también me quedé impactada cuando dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. Es decir, hubo el problema, los judíos líderes se pusieron celosos, pero sin embargo vemos que los judíos se quedan ahí, dice la palabra del Señor, por mucho tiempo. Ellos tuvieron el valor para quedarse, sabían que estos nuevos creyentes iban a necesitar fortaleza, ya que apenas estaban entendiendo este mensaje y estuvieron dispuestos a arriesgar su vida con tal de confirmar la fe en estos nuevos creyentes. Tremendo. Es tremendo ver cómo los discípulos, por causa de la palabra y por amor a los más pequeñitos, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Aquí podemos aprender otro principio, señales y prodigios, porque dice la palabra, y hablando con denuedo, confiados en el Señor. Debe ser siempre nuestra esperanza, confiar en el Señor. Confiados en el Señor,
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¡Wow! Señales y prodigios. Dice que por la predicación de ellos, Dios hace que la gente comience a ser sanada, ¿sí? O sea, la gente comienzan a ser liberadas, ¿sí? Liberadas del alcohol, liberadas de la prostitución, liberadas de ir a esos centros paganos donde tal vez ellos mismos se ofrecían a la prostitución, ¿sí? La gente comenzaba a ser restaurados sus matrimonios, sus hogares. Ellos vieron en las familias judías que había un orden y comenzaron a entender que Dios es un Dios de orden. Entonces, ese es un gran milagro cuando alguien se convierte al Señor, cuando alguien cambia su manera de pensar, cuando alguien le entrega su vida al Señor, cuando hay ese sentir, ese es un milagro tremendo de Dios. Ese es el primer milagro que nosotros podemos recibir en nuestras vidas. No la sanidad en sí de nuestro cuerpo. Primera es la sanidad de nuestra alma, la salvación de nuestra alma. Esa es la primera. Porque vivimos un tiempo aquí, un pequeño tiempo. Nosotros somos pasajeros, no somos eternos en este mundo. En cualquier momento nos podemos ir, pero nuestra alma es eterna. Entonces, esta gente comenzaron a creer y por eso los discípulos se detuvieron mucho tiempo ahí. Y dice que el Señor comenzó a hacer milagros, la gente comenzó a cambiar, la gente comenzó a decir, bueno, yo ya no voy a dejar esta vida pecadora, voy a dejar esta vida mundana, ahora voy a vivir como dice el Señor en su palabra, conforme los discípulos les iban enseñando. Entonces comenzaron a surgir milagros por la predicación. Entonces, de aquí podemos aprender que primero hay que enseñar la palabra y después de la instrucción es después que surgen los milagros. Pero somos testigos del gran error en el cual hemos vivido, ya que muchas de nosotras venimos de muchas denominaciones cristianas, entre ellas las evangélicas. Yo fui parte de ellas, ¿sí? En las cruzadas, por ejemplo, evangelísticas, lo primero que se anuncian son los milagros. Y se mandan carteles y se dicen, vengan, que llegó tal pastor, llegó tal pastora, que es una sanadora, que Dios la usa para hacer milagros, y bueno, traigan a todos los enfermos, y donde es verdad, son miles de gentes que van a las cruzadas evangelísticas de milagros, a tal punto que la gente cae, la gente se arrollan, a veces hasta hay disturbios por causa de la multitud. ¿Por qué? Porque las multitudes van movidas, es por su necesidad física, no van movidas por su necesidad espiritual, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, sino que lo que oyen es, hoy el Señor te va a sanar, y tienen su dolencia, tienen sus enfermedades, tienen sus problemas, entonces lo que quieren ser es liberado, ¿sí? Por esa cuestión que están viviendo. Eso es un error tan grande, y mientras yo estudiaba este capítulo, yo decía, Señor, tú tienes toda la razón. Otro error común es tratar de atraer a la gente por alguna otra cosa, ¿sí? Como dice, por ejemplo, Corintios, capítulo 1, verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este es el mensaje que debemos predicar. Yeshua tiene que ser el centro de nuestro mensaje, porque si el centro es otro, atraer a la gente, por ejemplo, con palabras de que te van a sanar, entonces eso está mal. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, hay que instruirlo, instruir a los hermanos, instruir a las familias, instruir al que no tiene el conocimiento. Y después Dios va a obrar. Dios va a obrar porque Dios hará señales, porque su palabra es fiel, porque su palabra es vida. Y cuando escuchamos su palabra nos va a dar la vida. Muchas veces también traemos a la gente con comida, ¿sí? Con regalos. Por ejemplo, yo recuerdo que, y esto lo hacía yo en la iglesia donde el Señor me permitía que estuviera pastoreando, ¿sí? Época ya llegaba octubre, como por esta fecha, la casa del Señor reventaba de niños, de sus madres, toda la familia, que el papito, que el abuelito, que toditos iban. No había lugar donde poner a la gente. ¿Por qué? Porque se acercaba Navidad y querían el regalo, querían la canasta, querían todo, y
La gente iba, era por las canastas, la gente iba por la comida, la gente iba por los peces, la gente iba por el pan. Y esto justamente Jesús recriminó a las multitudes que lo seguían, ¿sí? Jesús les dijo a las multitudes que le seguían que ellos no le buscaban porque habían visto las señales que él hacía, sino porque les había dado de comer. Ellos no le buscaban por la palabra que él les llevaba, que él les predicaba, sino que era porque les había dado de comer, les había dado en abundancia. Le buscaban era por los panes y por los peces. Y dice que una vez que nuestro amado Mesías lo confronta a las multitudes, se fueron. Hasta el punto que Jesús, incluso a los discípulos, le llegó a preguntar, ¿ustedes también quieren marcharse? Pueden irse. Los discípulos dijeron, y entre ellos Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esto es muy importante porque ya lo estudiamos también en el libro en el capítulo 6 de Hechos, ya lo estudiamos, que en los días de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y aquí Pablo tiene que corregir ciertas cosas. Y es por eso que en Tito capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 creo, donde le dice que honre a las viudas que en verdad lo eran. Es decir, que si alguna viuda ¿sí? tenía hijos o tenía nietos, debían aprender que tenían que ser primeramente piadosos para con su propia familia, porque le decía Pablo, esto es lo que le agrada al Señor. Y si una viuda estaba sola, si una viuda estaba desamparada, si una viuda no tenía hijos, no tenía familia, y esta viuda era diligente en súplicas y oraciones, noche y día, a ella debían darle. O sea, no a cualquiera, porque a veces tenemos la costumbre que vengan toda la gente y la casa de oración o la comunidad se convierte en una junta de beneficencia, donde todo el mundo pide. Incluso dice, y lo encontramos en Primera de Timoteo, ahí estamos viendo en el capítulo 5, que incluso habían personas que ni siquiera trabajaban y querían que les dieran los discípulos de comer. Entonces Pablo le dice a Timoteo, y esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, si alguno quiere vivir de ocioso, dijo Pablo, no le den de comer, tampoco coma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que enseñar? Enseñar es la palabra de Dios. Tenemos que enseñar, tenemos que llevar este mensaje de salvación, ¿sí? Este mensaje de salvación que es Yeshua. A la gente tenemos que hablarle del Mesías, hablarle de la obra de él, hablarle que él es nuestra esperanza, decirle que él es nuestra fortaleza, decirle que tenemos nosotros una salvación tan grande, que lo más importante es nuestra alma, que él es el que perdona nuestros pecados, que todos somos pecadores, que todos fallamos, que todos pecamos, pero que él perdona a los pecadores que se arrepienten. Ese es el mensaje de salvación. El pan del cada día, no debemos de preocuparnos porque Dios nos da conforme a la necesidad de cada uno. Podemos ver que, como dice ahí en Mateo capítulo 6, que Dios no abandona a las aves del cielo, no abandona a los animales del campo, no abandona a los peces. Dios no nos abandona ni siquiera a las flores. A todos les da el sustento diario. Viste a las flores, le da alimento a las aves, le da alimento a los animales conforme a su necesidad. Y además está escrito que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios proveerá conforme a nuestra necesidad. Y dice el verso 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Verso 5, y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Verso 6, los Derbe
y sus alrededores, los apóstoles se dieron cuenta de ellos y huyeron a las ciudades de Licaonia. Dice que la gente estaba dividida, aquí en el verso 4, dice que la gente estaba dividida. La aldea de judíos, y los griegos, los campesinos estaban divididos. Los líderes religiosos, confabulados con las autoridades, deciden entonces apedrear a Pablo, y eso lo vamos a ver más adelante, que terminan apedreándolo. Entonces la persecución son los que todo seguidor de Yeshua tiene que padecer. Dice que ellos pues huyeron a las ciudades de Licaonia. Y la ciudad licaónica, ellos huyeron a esta región, que aquí como podemos verlo en este mapa, ¿sí? Ellos huyeron aquí. Entonces los apóstoles obraron o hicieron de acuerdo a las instrucciones de nuestro amado Mesías, de su maestro. ¿Qué dijo nuestro amado Mesías en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 23? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿por qué Dios permite la persecución? Bueno, por la simple razón de que este evangelio tiene que llegar a todo lugar. Tiene que llegar a Antioquía, Iconio, tiene que llegar a Listra, a Derbe, tiene que llegar a todo lugar. Tiene que llegar a Ecuador, tiene que llegar a Argentina, tiene que llegar, bueno, a todos los países del mundo, a todo el mundo, ¿sí? Por eso es que Dios permite la persecución. Nada ni nadie debe detenernos para predicar el evangelio. Nada puede detenernos de hablar este mensaje que hemos, como dijeron los discípulos, hemos visto y hemos oído de parte de Dios. Nosotros lo estamos recibiendo, lo estamos viendo, porque Dios está hablando a nuestro corazón. Es decir, tenemos que aprender a ser sensibles a la voz de Dios, ver si las amenazas que podemos llegar a tener son reales y estamos en peligro, y está en peligro nuestra vida, debemos de huir. Cuando, o sea, es decir, en este caso, como estamos acá nosotras, si alguien no escucha la palabra, si alguien, dejémonos en paz, tranquilo, y sigamos adelante. Entonces vemos que aquí los discípulos huyen. Y este es otro principio que aprendemos de los apóstoles, que aunque estaban dispuestos ellos a dar su vida, simplemente fueron sabios y decidieron moverse a otra ciudad, a otro lugar. Nosotras podemos predicarle a otra persona, ¿sí? Si un compañero de trabajo, una compañera de trabajo no nos quiere escuchar, bueno, dejémoslo en paz. Hablemos a otra persona que tal vez esa persona está hambrienta y sedienta de la palabra del Señor. El verso 7 dice, y allí predicaban el evangelio. O sea, ellos ahí estaban predicando y enseñando, ¿dónde? En Licaonia. Ahí estaban predicando y enseñando. O sea, nada lo detenía a ellos. Los sacaron de Iconio, se fueron a Licaonia y ahí pues estaban enseñando, continuaron enseñando la palabra del Señor, porque ese es el llamado. El llamado es id y predicad mi palabra. Id y predicad este evangelio. Id y predicar esta buena noticia. Id y predicad para que todo aquel que crea sea salvo. Verso 8. Y cierto hombre, aquí cuando ocurre un milagro, ¿sí? Cierto hombre de Listra dice que estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Verso 9. Y oyó oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, verso 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Podemos ver que Dios, al llevar al apóstol Pablo a Listra, era para mostrar una vez más su poder. Si se hubiese quedado en Iconio, este hombre, del cual estaba imposibilitado desde el nacimiento sus pies, no hubiera sido sanado. Dios tenía, tanto con Pablo y con Bernabé, propósitos. ¿Por qué? Porque Dios quería llegar al corazón de este hombre que estaba lisiado desde hacía mucho tiempo, desde su nacimiento, como dice aquí la palabra del Señor. Entonces, Dios quería mostrar su poder una vez más para también revelar los dones del Santo Espíritu. Dios repartió dones, como vemos ahí en las cartas de Pablo. A uno pues le dio el don del discernimiento, a otro el don de milagro, a otros el don de sanidad, a otros el don de
de compartir la palabra. Bueno, Dios reparte los dones como Él quiere, ¿sí? Entonces, en el apóstol Pablo se manifiestan 3 dones del Espíritu, que son el de sanidad, el de discernimiento y el de fe. Pablo estaba predicando, dice la palabra. Pablo estaba llevando este mensaje de salvación. Estaba anunciando al Mesías, porque ese es el enfoque nuestro, anunciar el Mesías. Y al verlo, ejerce el don del discernimiento. ¿Por qué? Porque el hombre cojo, el hombre lisiado de los pies, lo estaba mirando muy atento, ¿sí? Esto nos muestra un principio que tenemos que ejercer. Cuando estamos compartiendo la palabra del Señor, tenemos que estar muy sensibles a la reacción de aquellos que están escuchando el mensaje, ¿sí? Tenemos que observar la actitud de la gente cuando les compartimos la palabra, ya que si somos sensibles, Dios puede hacer grandes milagros en ellos. Tenemos que aprender a mirar las miradas de las personas. Tenemos que aprender de la sensibilidad de Pablo, quien era muy observador. Tenemos que aprender a ser observadoras. Cuando veamos que la gente a la que le estamos compartiendo la palabra, ¿sí?, está bostezando, está cabeceando, se está moviendo, se está durmiendo o está hablando por teléfono. Yamilita, no perdamos el tiempo ahí. Ahí sí le digo, no perdamos el tiempo. El consejo es que nos enfoquemos en aquellos, ¿sí?, que realmente están hambrientos por la palabra de Dios y que están dispuestos a obedecer, ¿sí? Aquellas personas que cuando ustedes comienzan a compartir, comienzan a llorar. No las suelte, no las deje. Síguele hablando, síguele hablando, síguele hablando, porque esa persona está tan hambrienta y sedienta de la palabra del Señor, ¿sí? Nuestro amado Mesías nos enseñó que no le echáramos nuestras perlas a los cerdos. Dios no las echa. Si alguien tiene apatía, es indiferente, aburrido, sin interés por la palabra de Dios, el consejo es que por el propio bien de esta persona y por misericordia a esta persona, simplemente dejarle de hablar la palabra de Dios y orar por él. O sea, decir, yo siempre, este es mi consejo, oremos por él. Oremos por esta persona porque Dios en su tiempo obrará a favor de ellos, ¿sí? Pero porque si Dios nos pone una persona ahí que de repente no quiere escucharnos, pero que ya sentimos en el corazón hacerlo, es porque Dios tiene un propósito con nosotras. ¿Y cuál es el propósito? De que lo llevemos en oración delante del Señor. Y luego enfocar nuestra atención en aquellos que realmente quieren aprender, ¿sí? Que aquellas personas que realmente están hambrientas y apasionadas, que quieren seguir aprendiendo cada día más la palabra del Señor, que no pestañean los ojos, que no quieren perderse ni un estudio, que están ahí anotando, escribiendo. Y bueno, a estas personas hay que seguirles compartiendo. Y yo me gozo aquí en este grupo de mujeres porque yo sé que cada una de ustedes están con su cuadernito apuntando. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en su corazón esa hambre, esa necesidad de querer aprender más del Señor. Verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Verso 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. La gente de esta época es la misma gente de la época de hoy. El tiempo no ha cambiado. Sí. La gente de esta época había absorbido la cultura romana, la mitología y toda la religión de los griegos, absorbida por los romanos, y adoptaron las mismas creencias y solo les cambiaron los nombres. Estos dioses de la mitología griega, Júpiter, Mercurio, también conocidos eran como Zeus y Hermes. Cuenta la historia de que dioses habían bajado del cielo en forma humana y que la gente del lugar los trató muy mal, como la gente no sabían que eran Zeus y Hermes. Hermes era el dios Olimpo. Aquí en el versículo 12 vemos que dice: y Bernabé llamaban Júpiter y a Marco Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, Pablo era el que llevaba el mensaje, era el mensajero.
al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura, y al que consideraban patrono de la comunicación y el entendimiento humano. Y lo mortal de este nombre desciende la palabra hermenéutica. Esa, hermanas, que tal vez ustedes la estudiaron, y yo también tenía mi libro de hermenéutica, tremendo. Y aquí vemos hasta qué grado se ha infiltrado la cultura idolátrica y la mitología griega en la fe de los creyentes. La hermenéutica es una materia común en los institutos bíblicos teológicos cristianos. Y sigue narrando aquí la leyenda. Dice que los trataron muy mal y quienes lo trataron bien fueron un matrimonio de ancianos llamado el esposo Filemón, y ellos en recompensa los convirtieron a estos esposos en 2 árboles para que guardaran el lugar. Ahora bien, esta leyenda tendrá también algo de verdad en nuestro contexto, de seres que bajan del cielo. Ahí tenemos Génesis, capítulo 6, verso 2, que dice, que viendo los hijos de los cielos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, ¿eran ángeles o eran hombres los hijos de Dios? Veamos lo que dice también en el hebreo, dice que estos ángeles que tomaron mujeres, le nacieron hijos, y esos hijos eran los nefelim, ¿sí? En hebreo. Entonces, dice, y ahí los caídos, los que hacen caer, aunque también se ha traducido como gigantes o titanes, son unos seres que se mencionan varias veces en la Biblia. Así, por ejemplo, se usa el mismo testimonio para referirse a unos gigantes que habitaban en Canaán en el momento de la conquista israelita. Y eso lo vemos en Número capítulo 13, verso 33. Y aunque también se les nombra en otros libros tanto canónicos como apócrifos, ¿sí? Como por ejemplo el libro de Enoc. Y según Génesis 6:4, serían los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres que vivían antes del diluvio. Tremendo. Entonces dice la historia que este templo, ya como vemos, habían 2 árboles. De acuerdo a la leyenda, estos 2 árboles eran aquella pareja que había atendido bien a estos dioses, y bueno, que habían bajado en forma humana. Es por esta ocasión y por esta razón que al ver a Pablo y a Bernabé y confundiéndolos con esos dioses, la muchedumbre no quería cometer el mismo error. Y dice que el verso 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificio. Por eso es que en esta ocasión, al ver Pablo y Bernabé confundiéndolos con esos dioses, la muchedumbre comenzó a gritar y a gritar, ¿sí? Entonces, o sea, ellos habían visto el milagro, habían visto que este hombre que había nacido con las piernas lisiadas, había caminado, podía caminar. Y entonces dijeron, ya no vamos a cometer el mismo error. Estos son dioses que bajaron del cielo. Son pues Mercurio y Júpiter. Y aquí es cuando los apóstoles enfrentan una gran prueba, porque ellos pudieron haber razonado. Toda la gente lo estaba aplaudiendo, toda la gente estaba arrodillada, adorándolos. Y bueno, ellos pudieron haber dicho, bueno, vamos a traer todas estas gentes para el Señor, pero primero dejemos que ellos crean que somos Mercurio, que somos Júpiter. ¿Sí? Pudieron haberlo hecho. Una prueba tremenda para ellos. Recuerden que todo el pueblo se había volcado. Recuerden que toda la muchedumbre estaba ahí, estaba gritando, alborotada, que habían regresado Zeus y Júpiter y Mercurio. Pero, ¿qué hicieron los apóstoles? Sigamos leyendo lo que hicieron los apóstoles, verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas, Dios. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Verso 14.
13. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre las multitudes dando voces. 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Así que aquí vemos cómo pues reaccionan los apóstoles, cómo reaccionó Pablo, cómo reaccionó Bernabé. Dice que ellos rasgaron sus ropas en una actitud de dolor, de celo, porque esta gente las tenían ahí adorándolos. Y les dice Pablo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres como ustedes, somos de carne y hueso, mírenos. Nosotros lo que anunciamos es a Yeshua, a Cristo resucitado, de que de estas vanidades os convirtáis, ya no sigan haciendo lo mismo. Se conviertan al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en él hay. Así que tenemos que aprender a manifestar el celo que mostraron Pablo y Bernabé, como lo vemos a continuación, como ellos pues rasgan sus vestiduras. Por un lado, los apóstoles rasgan su vestidura en señal de vergüenza también y de indignación. Ellos estaban indignados de ver cómo la gente los estaban adorando. ¿Sí? Ellos estaban horrorizados de ver cómo las multitudes los estaban arrodillados con la cabeza para abajo, adorándolos. Entonces ellos estaban hastiados de ver eso. ¿Por qué? Porque está prohibido exaltar a la criatura. El Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie, y los discípulos eran temerosos del Señor, como la gente lo hace, por ejemplo, hoy en día. Hoy en día la gente adora a cualquier persona. Si le dan algo, lo adoran, hasta se arrodillan y le besan la mano. Y si nos vamos un poco más allá, que esto lo vemos públicamente, al Papa. ¿Cómo le adoran? No solamente la gente, hasta las autoridades. Terrible. Es una tendencia es terrible la tendencia de la humanidad, el querer exaltar lo que ve a la gente. Y eso no significa que nosotros no seamos agradecidos, no querramos ser agradecidos. No, significa que la gloria es solamente para el Señor. La gloria es para Dios. Toda la gloria, todo lo que hacemos. Si usted quiere alabar al Señor, dele las gracias al Señor. Dígale, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por este mensaje. Gracias Señor. Es a Dios, porque es Dios que la da. Porque Dios puede usar a los ángeles. Y los ángeles vendrían y traían una palabra, la traerían, esa palabra preciosa. Pero a Dios le plació que fuéramos nosotros, gentes sin preparación, muchos de ellos. Otro Dios escoge preparado, otro Dios escoge personas que no saben hablar, pero que de repente Dios las usa para llevar su palabra. Porque así le agradó al Padre, como dice el Señor en Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A Dios la gloria, para Dios la honra, no para nosotros, no para la gente. Alabemos al Señor, alabemos siempre a Dios. Verso 15, como vemos aquí en el verso 15, los discípulos estaban muy disgustados y les decía, por eso le anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. A él tenemos que adorar, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, al que hizo el mar, al que nos da el sustento diario, al que nos cuida, al que nos da vida, al que nos da salud. A él tenemos que adorar. Jeremías dijo, aún soy un niño cuando Dios lo llamó, aún soy un niño y no sé hablar. Pero ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor, he aquí que soy
que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. Mire, no hablamos palabra. El hombre no, o sea, el hombre que Dios escoge no hablar una palabra que es de él. La palabra que sale de la boca del que está llevando el mensaje es de Dios, no es nuestra. Por eso para él es la alabanza. Verso 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Qué tremendo. Y extendió el Señor, dice, su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué palabra predicamos? La palabra de Dios. Entonces dele la alabanza a Dios porque de él es la palabra. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar y también para edificar y para plantar. Somos llamados a llevar esta palabra de salvación, para que la gente se convierta al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que nunca podemos decir yo soy pequeña, nunca podemos decir al Señor yo no sé hablar, nunca podemos decir Señor yo soy grande, Señor yo voy a poder hablar. No, Dios usa al que Él quiere, al que Él le place. ¿Para qué? Para poner su palabra y para que su palabra trascienda y descienda a las mentes y el corazón del hombre que le oye con hambre y con sed, con esa necesidad de quererle escuchar, de quererle conocer y de querer intimidar con él. Verso 16. En las edades pasadas, continúa hablando aquí Pablo, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Recordemos los tiempos antiguos. Recordemos los tiempos de los jueces. Dice la palabra que cada uno hacía lo que bien les parecía. Tenemos el curso básico, así que hermanas, las que no hayan hecho el curso básico, por favor hágalo, que va a ser de gran ayuda para tener más conocimiento en la palabra del Señor. Verso 17, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Verso 18, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, recuerden quiénes eran estos, los líderes, ¿sí? Que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto aquí nos muestra la fragilidad del apóstol Pablo. Él trató con mucho amor y compasión. Y cuando lo vieron débil, que no era Dios, con esa actitud de compasión, inmediatamente lo que hicieron fueron apedrearlo. Eso nos muestra lo efímero de la duración de las multitudes. Un día te pueden llevar arriba y un día te están cantando, te están idolatrando, te están hablando lindo, pero al día siguiente pueden estar hablando tan mal de ti. Dios nos libre de recibir con agrado la adoración de la gente. Como discípulos tenemos que reconocer a quién servimos y tener muy claro que simplemente somos los burritos que le llevamos que llevamos la carga del Señor. Él es el único digno de toda alabanza, de toda la gloria, porque cuando se dan cuenta, si nos demos cuenta o se den cuenta a gente quiénes somos, entonces ahí es cuando viene la decepción. Ahí es cuando viene que los que antes te daban las gracias, ahora hablan mal de ti. Es muy posible que el apóstol Pablo se haya muerto en esta ocasión. Es posible que él mismo se refiera a este acontecimiento de 2 de Corintios capítulo 12 cuando dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sí en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inofables, que no le es dado al hombre expresar.
según el contexto, y esto lo vimos también en los estudios anteriores sobre la muerte de apedramiento, vimos que dicen que al reo lo tomaban, ¿sí? Lo tomaban y se lo llevaban a una parte de por ejemplo, un barranco, un abismo, no tan alto tampoco, dice que más o menos eran unos 3 metros. Tomaban al culpable, al que era condenado a morir a pedradas, entonces venían y le quitaban la ropa, y cuando vemos que dicen que la ropa de Esteban, ¿se acuerdan? La pusieron a los pies de Pablo, y dice que le quitaban la ropa y luego lo cogían de los pies y de ahí lo lanzaban al vacío. Inmediatamente al caer, esta persona moría desnucada por el golpe, porque él caía de cabeza a una altura de 3 metros más o menos. Y luego le tiraban piedras, pero ya prácticamente la persona ya estaba muerta. Así era como pues ellos morían, así moría un apedrado. Y aquí Pablo se refiere a su aguijón en la carne, porque el cual dice que recordemos que él dice que había orado 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón, pero que Dios le había dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así que haciendo un análisis del texto de que Pablo está expresando, es muy posible que a consecuencia de este apedramiento, Pablo sí murió. Hay algunos comentaristas que dicen que es posible que Pablo quedó con algún tipo de incapacidad permanente. Algunos dicen que quizás fue una cuestión en los ojos, porque a lo que cayó se golpeó, bueno, médicamente no puedo explicarlo, pero dicen que ahí pudo haber alguna incapacidad en el cuerpo que le hacía muy difícil mantenerse adecuadamente. Y él mismo lo describe como un mensajero de Satanás, que lo estaba bofeteando y se sentía muy débil a través de este aguijón en la carne. De modo que es muy posible que Pablo haya muerto después de este apedramiento y que haya sido arrebatado hasta el tercer cielo, como vemos que dice aquí que él fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es posible, no lo sabemos, pero según algunos comentaristas dicen que esto pudo haber sido en este momento cuando Pedro fue apedreado, porque esa era la muerte de un apedrado. Continuamos. Verso 20. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó entre la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Tremendo. Pablo, mire, golpeado, casi muerto, sin embargo, tiene palabras de ánimos para los hermanos de la comunidad. Dice que los anima, les sigue anunciando la palabra. Y luego les dice, luego confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, confirmando los ánimos. El que añade conocimiento, añade dolor, hermana. Es necesario que tu alma se desgarre. Es necesario que tomemos el sufrimiento de Yeshua por la iglesia. La carta de los Colosenses también vemos que ahí Pablo dice que él quería completar el sufrimiento de Cristo Jesús. Entonces hay que seguir sufriendo los mismos padecimientos del Mesías rechazado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, como dijeron aquí los apóstoles. Es necesario, ¿sí? Es necesario que a través de mucho sufrimiento entremos a las bodas del Cordero. Así que hay que estudiar la palabra de Dios. Pero el estudio en sí ni siquiera es el fin. La razón por la que estamos estudiando es para prepararnos. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que estudiara? ¿Por qué? Se lo dijo para que pudiera presentarse como un obrero aprobado, para que no tuviera de qué avergonzarse. Por ejemplo, un estudiante, ¿cómo sabe que ya está listo
para ejercer la carrera o para cursar otro año de estudio. ¿Sí? Es por medio, amén, por medio de un examen. Entonces, el propósito de estudiar para un examen es para presentarte aprobado y para saber que estás lista para ejercer cualquiera que sea, pues, la profesión que hayas querido o estás listo para cursar otro año. Lo mismo es en el camino del Señor. Si no tenemos un examen que son tribulación o prueba, no vamos a saber si aprobamos o reprobamos. Si estamos listas para seguir adelante llevando la cruz que se nos fue dada o desmayamos por el camino. Dios nos permite la prueba, aunque Él ya sabe si vamos a pasarlo o no. O sea, Dios sabe que si usted va a pasar su prueba o no la sabe. ¿Sí? Pero a quien beneficia la prueba es a nosotras mismas. Si no tenemos una manera de evaluarnos, no vamos a saber qué tan efectivo es nuestro estudio, qué tan efectivo es nuestra fe, qué tan efectiva es nuestro amor por el Señor. Sin prueba no hay manera de evaluar. Y si estamos avanzando de manera que no tenemos que tener temor a la prueba, tenemos que seguir adelante. Los apóstoles, Dios los libró, como pudimos ver, vimos en el capítulo desde el inicio que hemos empezado este estudio. Dios los libró de diferente manera, ¿sí? Y ahora, en este primer viaje misionero del apóstol Pablo, en las 3 ocasiones en Antioquía de Pisidia, las mismas personas lo expulsaron. Y en Iconio fueron librados porque se enteraron del complot. O sea, Dios le avisó a Pablo que le iban a hacer daño. Entonces se enteraron que lo estaban ya amenazando de esa manera. Fue como Dios obró a favor de ellos. Y luego en Listra, a través de un apedramiento, imagínense, Pablo estaba muerto. O sea, lo apedraron, pero sin embargo vemos, como lo vimos nosotros, cuando fueron tomados presos tanto Pedro como Santiago, como Jacobo. Jacobo murió. ¿Pero por qué murió Jacobo? Como vimos, fue porque la oración no llegó a Dios por la vía de Jacob. No, fue porque Dios ya había terminado con Jacobo. Ya su ministerio había terminado. Si Dios no ha terminado conmigo, si Dios no ha terminado con mi propósito, yo no me voy a morir. Tú no te vas a morir, no te va a pasar nada. Dios no había terminado con Pablo. Por eso Dios le vuelve la vida a Pablo. Y Pablo dice, yo estuve en el tercer cielo. Yo oí palabras inefables. Pero regresó, ¿sabe por qué? Porque Dios aún no había terminado con Pablo. Pablo tenía que seguir predicando la palabra, enseñando la palabra. Entonces tenemos que tener esto bien claro, que Dios no va a permitir que nada nos pase si nuestro testimonio aún no ha sido terminado. Entonces tenemos que aprender que Dios puede librarnos de diferentes maneras. No debemos preocuparnos de cómo Dios nos va a librar, sino de tener la seguridad de que si aún las calumnias, que si aún nos meten en la cárcel, que si aún nos apedrean simbólicamente, Dios nos librará. Dios nos va a librar. Dios va a terminar el testimonio con cada una de nosotras. Tremendo. Saber que Pablo experimentó algo tan glorioso, el haber ido al tercer cielo, esto es algo impresionante. Y bueno, la pregunta sería, ¿estarías dispuesta a sufrir cualquier situación hasta la muerte con tal de tener un encuentro glorioso con Yeshua? Eso lo dejo para que quede en tu corazón. Todas las cosas, recuerden, amadas hermanas, nos ayudan para bien a las que amamos a Dios. Dios siempre nos va a librar de diversas maneras, como dice el apóstol Pedro en la carta primera, capítulo 4, verso 2. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, nada extraño es que tú estés pasando por pruebas, por aflicciones, nada extraño. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurada. O sea, si hablan mal de ti porque predicas a Yeshua, eres bienaventurada. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado.
pero por vosotros Él es glorificado. Es glorificado por medio de nosotras. Por eso es que no debemos temer a nadie, porque Él vive, porque el que vive de rodillas delante del Padre puede vivir de pies delante de los hombres. Eso es lo que nos enseña el Señor. Por la palabra somos enseñadas. Amar a nuestros enemigos. Que no nos paguen mal por mal. No debemos jamás pagar mal por mal. Pero pasen. ¿Qué pasa? Y esto es una prueba para nosotras, mujeres de oración. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si llega tu esposo y te habla mal. Ahí está el examen, la prueba de fuego. ¿Qué vas a hacer cuando te hablen mal? Cuando te hagan mala cara. Este es tu examen. ¿Cómo vas a reaccionar? Yo siempre he visto que las pruebas son un examen. La he tenido así como bien clara. Y siempre he llorado porque muchas de ellas no las he pasado. Digo, Señor, salí mal en mi examen. No pasé mi prueba. De manera que debemos detenernos antes de reaccionar y darnos cuenta de que ese es el examen que tenemos que aprobar. De acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dicho a nuestro corazón. ¿Cómo tienes que reaccionar cuando alguien te ofende, o te lastima, o te enoja? ¿Cómo debemos reaccionar de la manera? ¿Cómo debemos reaccionar? Debemos de reaccionar de la misma manera como reaccionó nuestro amado Mesías. ¿Cómo reaccionaba nuestro amado Mesías cuando se burlaban de él, cuando le golpeaban, cuando le ofendían, cuando le calumniaban, cuando le tapaban el rostro y lo golpeaban? ¿Cómo respondía él? De la misma manera tenemos que responder nosotros. Así que las esposas que tienen a sus esposos, que todo el tiempo están enojados, que contestan mal, que es mal encarado. Según el verso 14 de primera de Pedro, dice que somos bienaventuradas. Si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados. Hablan mal de ti ahí en el trabajo, glorifica a Dios. Vas por la calle y alguien te dijo alguna palabra grosera, alaba a Dios. Llevas la palabra y se burlan de ti porque llevas la palabra, alaba al Señor porque eres bienaventurada. Tenemos que aprender a responder como respondió nuestro amado Mesías, como respondió nuestro amado Yeshua. ¿Por qué? Porque una vez que respondemos, como respondió nuestro amado Mesías, dice que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es glorificado en nosotras. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotras. Y reposa si respondemos como Dios responde. Como Yeshua respondió ante sus enemigos. Como respondió Yeshua, con compasión, con amor y generosidad. Como Dios responde en cada día ante los que le atacan y se burlan de él todos los días, ante los perversos. Recordemos que él es misericordioso, porque cada mañana Dios tiene nuevas misericordias. Cada mañana sale el sol una vez más. Dios envía el oxígeno. Dios le da su ración de comida a cada uno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. No está mirando la condición del hombre que se burla de él ni que hace perversidades, porque va a llegar un momento en que todos vamos a tener que darle cuenta a Dios. Pero mientras tanto su misericordia se extiende para con todos, para que Él sea glorificado. Como vemos aquí en primera de Pedro 5:10 que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y una vez que nos haya perfeccionado, para Él sea la gloria, para Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vamos terminando. Y dice, verso 24, y pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Verso 25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Italia.
Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y verso 27, y habiendo llegado y unido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios en ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Este es el gozo que nos da cuando compartimos la palabra. Y verso 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es decir, dice que regresaron otra vez a Antioquía de Siria, donde era su base de entrenamiento, como este espacio que tenemos por medio del Zoom, amadas hermanas. Este medio es el lugar que Dios usa como base para instruirnos y capacitarnos para la buena obra. Es impresionante que en este primer viaje misionero, que duró aproximadamente 2 años, Pablo haya dejado comunidades organizadas con ancianos de buen testimonio y encargados de las comunidades. Y aquí terminamos con un cronograma del viaje, del primer viaje del apóstol Pablo. Aquí vemos en este mapa donde llegaron, cuáles fueron las ciudades que ellos estuvieron y cómo pues regresaron a Antioquía, donde, como dije, era la base. El primer viaje del apóstol Pablo había llegado ya al momento en el que debía recorrer el mundo, anunciando el evangelio y edificando nuevas comunidades, iglesia, por todo el vasto imperio romano. Entonces, este es el primer viaje y seguimos con el capítulo 15, con el segundo viaje misionero. Y con esto quedamos, hermana, en conclusión. ¿Qué aprendimos en este estudio? Aprendimos que a través de diversas pruebas y tribulación, el evangelio tiene que ser predicado. Yeshua dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Las tribulaciones son oportunidades que el Padre nos da para poner en práctica lo que aprendemos de él. También aprendimos que el propósito de la persecución tiene como fin de que el evangelio sea esparcido por todo el mundo. Él siempre nos librará de diversas maneras, debemos recordar siempre. Por eso no debemos temer a nadie ni a nada, porque el que vive de rodillas ante Dios puede vivir de pie ante los hombres hasta que Dios cumpla su propósito, como vimos en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Así que debemos recordar siempre que así como Dios libró a los apóstoles, amadas hermanas, también nos librará a nosotras de toda prueba por la que estemos pasando. Y él no nos va a llevar o no nos vamos a ir ni un día antes ni un día después, hasta que Dios no haya terminado el testimonio con nosotros, su testimonio, para su gloria. Así que oramos, amadas hermanas, por este estudio. Padre eterno, te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tú eres bueno. Te damos las gracias porque nos enseñas. Te damos las gracias, Señor, porque te ha placido, Dios, mostrarnos tu gloria. Tú eres un Dios bueno. Gracias por ser clemente y compasivo. Gracias por mirarnos, Señor, aunque no lo merecemos, Señor. Aunque, como dijo Jeremías, no sabemos ni hablar, Señor. No sabemos expresarnos. Pero sin embargo, tú pones palabra en nuestras bocas para que hablemos de tus maravillas, para que testifiquemos de tu poder. Y los procesos que vivamos o que estemos viviendo, Señor, es para que tu nombre sea glorificado. Por eso te alabamos, te adoramos y te damos las gracias. Y te rogamos que nos ayudes, así como ayudaste a los apóstoles a ser hombres de fe. Ayúdanos a ser mujeres de fe. Ayúdanos a ser mujeres esforzadas. Ayúdanos a ser mujeres compasivas y misericordiosas. Ayúdanos, Padre amado, para que con denuedo y con autoridad, con esa sencillez que solo tú das, Señor, podamos compartir tu palabra. Señor, sazona nuestra lengua con sal. Permítenos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, para que siendo luz sazonemos, Señor, con gracia, con amor, Señor, a los que no te conocen. Gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, gracias por esta instrucción. La gloria solamente sea para ti, Señor. En el nombre de Yeshua y por sus méritos. Amén, amén y amén.